El Coventry City lo ha conseguido contra todo pronóstico. Después de años de problemas, descensos e incluso momentos en los que parecía que el club podía desaparecer, por fin lo ha hecho y ha vuelto a la Premier League. Pero esta temporada todo ha cambiado. Sin grandes estrellas, sin ser el equipo más caro, ha sido simplemente el equipo más constante de toda la segunda división. Y gran parte de esto tiene un nombre propio: Frank Lampard. Un entrenador que llegaba con muchas dudas, después de etapas irregulares, y que aquí en el Coventry ha conseguido devolverle la identidad a un club totalmente histórico. Ha pasado de estar cuestionado a liderar a uno de los regresos más importantes del fútbol inglés reciente. Pero ahora viene lo realmente difícil, porque subir a la Premier League está muy bien, pero mantenerse, eso ya es otra historia. Así que voy a intentar algo muy serio. Voy a coger este Coventry City recién ascendido y voy a intentar convertirlo en un nuevo gigante de Inglaterra. Pero no va a ser tarea nada, pero que nada fácil. ¿Podrá este equipo pasar de ser un recién ascendido a formar parte del nuevo Big Six? Pues señores, vamos a verlo. Y antes de seguir con este pedazo de proyecto, no os olvidéis que tenéis sofutbol.com, la mejor página de camisetas de fútbol, en las cuales tenéis ya todas las del Mundial, como esta de España o también la de Argentina, que yo por ejemplo pues obviamente la tengo con el 10 de Leo Messi. Ahí está, muy bonita, chicos, las tenéis todas en sofutbol.com. Con el código MAVE tendréis un 8% de descuento y así, si os la compráis ya ahora, pues os llegarán para cuando empiece el Mundial. Así que chicos, lo tenéis siempre abajo en la descripción de todos los vídeos. Y ahora sí, vamos con el Coventry City. Y bueno, como ya sabéis, este Coventry que ha ascendido directamente a la Premier League, finalmente con 93 puntos y esas 27 victorias. También el Ipswich Town, que vuelve a la Premier League, y en los playoffs entre Middlesbrough, Millwall, Southampton y Wrexham, la verdad, no sé quién ha ascendido. Pues el Middlesbrough, señores, el Boro, que volverá a la Premier League, y el Southampton, que pasará otra temporada más en segunda división, vaya palo. Y lo ha hecho con esta plantilla, que la verdad no está nada mal, pero no es ni mucho menos de las más caras de segunda división, ni tampoco de las mejores. Pero la verdad es que las cesiones a este equipo le han sentado bastante bien, porque jugadores como Rashworth, que han venido desde el Brighton cedidos en la portería, con 76 de media, han mejorado muchísimo esta temporada y ha sido uno de los mejores jugadores y baluarte de este Coventry City. Por no hablar, obviamente, de los goles de Bright, que ha metido 17, Asante, que ha metido 13, o Eli Sims, que ha metido 10. La verdad es que por aquí alguno que otros muy buenos números, e incluso Min Jeok, cedido desde el Tottenham, también un buen fichaje, aunque quizás no de los mejores. Sí que lo ha sido Romain S, que creo que ha sido mejor cesión, también Onyeka desde el Brentford, muy buena cesión para el Coventry City, además de otros jugadores por aquí, como vemos, que también pues se han marchado y han tenido algunos minutos en otros equipos, pero sobre todo estos, señores, 18 porterías embatidas de Cal Rashworth. Esta cesión del Brighton ha salido muy bien y obviamente en el futuro tendremos que traer nuevas cesiones, porque la verdad, ¿cómo vamos a hacerlo en el mercado con un equipo recién ascendido? Como ya se había dicho, íbamos a seguir algunas normas realistas, y en esta primera temporada vamos a tener 100 millones para fichajes, que es una auténtica barbaridad. Y es que, como ya sabéis, los equipos de la Premier League tienen muchísimo dinero cuando ascienden por los derechos televisivos, pero para no ponernos totalmente locos, no podremos gastar más de 30 millones en un solo jugador por fichaje. Y antes de empezar, hay algo importante que tenemos que tener también en cuenta, porque el Coventry City no ficha como un equipo grande, ni mucho menos. En los últimos años, la mayoría de sus fichajes han sido dentro de Inglaterra, jugadores de Championship o cedidos de equipos de la Premier League o descartes de Inglaterra. Es decir, jugadores jóvenes con potencial, pero sin ser todavía estrellas de equipos grandes que traen a su propio equipo, y aquí destacan. La mayoría de fichajes tendrán que ser dentro de Inglaterra. Cada temporada tendremos que hacer mínimo un par de cesiones desde la Premier hasta clasificar a Europa. Y solo podremos hacer 1 o 2 fichajes por año fuera del Reino Unido. Además de que no vamos a poder gastar como un equipo grande. Tendremos un presupuesto limitado, y si llega una oferta importante por alguno de nuestros mejores jugadores, estaremos obligados a vender. Porque este reto no va de fichar estrellas, va de construir un equipo desde abajo, como lo haría el Coventry City en la vida real. Y ahora que sabemos todo esto, vamos a hacer nuestro primer mercado de fichajes para ver cómo podemos mejorar esta plantilla de Frank Lampard. Y no puede ser otro nuestro primer fichaje, señores. Cal Rashworth, el porterazo que nos ha hecho ascender a la Premier League, que el año pasado vino cedido desde el Brighton, esta vez ya es de nuestra propiedad, se lo hemos comprado por 17 millones y ya tenemos porterazo para que nos pare absolutamente todo. Vamos a ver si da nivel en la Premier, pero estoy seguro que sí, después del temporadón que hizo en segunda división. Confiamos en él totalmente.
Y nuestro segundo fichaje va a ser un central, Benoit Badiashile, que no viene a hacer sus mejores temporadas en el Chelsea, pero al final somos Frank Lampard. Vamos a tener una gran conexión con el Chelsea seguramente en todo este episodio, en todo este vídeo. Y Badiashile está en venta, muy barato, 14 millones por el francés, pero viene a ser el mejor central del equipo, o al menos de momento va a ser el que más media tiene y ya mejora bastante lo que tenemos. Así que un fichaje que no está mal. Y ojito con este tercer fichaje porque es espectacular. Gabriel Jesus desde el Arsenal, lo tenían en venta, jugador ya con mucha experiencia en la Premier, que es verdad que ha pasado varias lesiones, es verdad que no está en su mejor momento, pero al final tiene mucha experiencia y en un Coventry City donde puede ser el rey, donde puede ser el líder, donde puede ser el goleador, ojo si sacamos un buen rendimiento de brasileño. Así que chicos, por 10 millones solamente traemos a Gabriel Jesus al Coventry City, fichajazo increíble y mira qué carisma, por favor. Y como ya sabéis, tenemos dos fichajes de fuera del Reino Unido, así que vamos a gastar una bala en mejorar nuestra banda derecha y vamos a traer, o ya hemos traído, a Ernest Nuamá, el banda derecho ganés del Olympique de Lyon. Termina el contrato del año que viene y por apenas, creo que 17 millones, tenemos un nuevo banda para el equipo con muchísima media que puede darle muchísimos balones a Gabriel Jesus ahí arriba y que le puede venir increíble para meter goles al equipo. Y tenemos nuevo jugador para el equipo, señores. Traemos cedido a Stefan Bajcetic para mejorar el medio campo desde el Liverpool. Como ya hemos dicho en la intro, vamos a utilizar mucho el tema de cesiones de equipos grandes. Y en este caso, primera cesión para el equipo, Stefan Bajcetic, el español que viene desde el Liverpool para reforzar el medio del campo. Creo que es una incorporación muy buena. Y tenemos un par más de jugadores ahí en cesión que si vienen, ojito al equipo que se nos puede quedar. Por no hablar de este crack que también traemos cedido desde el Tottenham, Devine, un nuevo media punta que nos va a dar muchísima calidad. Y desde el Tottenham allí pues no iba a jugar, aquí va a tener minutos, seguramente puede que sea titular. Así que creo que es un fichaje, bueno, una cesión brutal. Y además estos fichajes o estas cesiones, si lo hacen muy bien, quizás en un futuro se acaben convirtiendo en fichajes. Así que bienvenido a Devine, que viene totalmente gratis. Y hombre, este 11 inicial ya parece otra cosa, chicos. Ya aquí hay cositas. La verdad que teníamos un banquillo muy flojo y ahora muchos de los titulares han pasado a ser suplentes, pero refuerzan indirectamente el banquillo y la verdad que está brutal. Con Gabriel Jesus arriba, Devine a media punta, Nuamá por una banda, Tyreek George por otra, Grimes el capitán que sigue estando en el medio, pero esta vez con Bajcetic al lado, Badiashile que entra aquí en la defensa, Outara por el lateral izquierdo, Van Ewijk que se va a quedar y va a seguir siendo titular y Rashworth en la defensa, en la portería, ¿no? Es verdad que bueno, quizá nos quedaría reforzar esta posición del central derecho. Grimes no, porque es el capitán y de momento quiero seguir jugando con él, aún tiene nivel. Pero, hombre, creo que está bastante bien. Aún nos quedan 30 millones y vamos a ver si podemos hacer alguna incorporación más para acabar de ajustar un poco más el equipo. Y bueno chicos, parece que nuestro debut en la Premier de momento no ha empezado muy bien porque en casa hemos perdido 0-3 contra Crystal Palace. Madre mía, qué paliza. Aunque bueno, ojito porque en nuestro segundo partido ganamos 1-2 a Brentford, que es un equipo bastante establecido ya en la Premier League, pero goles de Rudoni y de Thomas que nos dan nuestra primera victoria, no está mal. Y espérate, porque aquí no termina la cosa. Pasamos otra ronda más de la Carabao Cup. Ganamos 2-0 al Huddersfield, aunque Mason Clark ha estado tocado. Golito de Sims y golito de Van Ewijk, no está mal. Siguiente ronda de la Carabao Cup. Me faltaba algo en el equipo, nos quedaba dinero y hacemos un refuerzo más. Hugo Chuku, jugador del Barley que ha descendido a la segunda división, lo traemos de vuelta a la Premier y reforzamos así un poco el medio del campo, porque sobre todo en el tema rotación iba a haber un poco de problemas, solo estaban Grimes y Bajcetic, el resto muy poquita media, y ahora con Hugo Chuku tenemos un poquito más de experiencia y además un jugador joven que puede subir bastante de media. 22 millones, por cierto. Y nos vamos a traer una última cesión. Haven, el central del Manchester United, que tiene un potencial increíble para reforzar nuestra defensa, ya que los centrales que teníamos para rotación también eran un poco malos, así que mejoramos un poco el banquillo con él. Además, central joven que va a poder tener minutos en este equipo, eso sí, luchando por intentar no descender, porque este año vamos a sufrir bastante, pero quizás con él sufrimos un poquito menos. Y finalmente vamos a ver cómo ha terminado nuestro primer mercado de fichajes, porque ya habéis visto muchos de ellos, entre ellos Badiashile por 14 millones, Gabriel Jesus por 10, Nuamá por 17, Rashworth por 17, la verdad que todo auténticas gangas y como veis por menos de 20 millones, o sea que una barbaridad increíble lo que hemos hecho con los fichajes. Y luego por aquí, pues fijaos, las cesiones de Bajcetic buenísima, Tyreek George, Outara, Devine, luego algunas ventas y cesiones de varios jugadores que nos sobraban para hacer hueco en el equipo y sacar algo de dinero. Y luego el fichaje de Hugo Chuku por 22 millones, también
también hemos dado un jugador y la cesión de Aidan Given tras la marcha de Brawl y de Kitchen. La verdad que nos queda una plantilla increíble. Pero la plantilla sinceramente creo que está bastante bien. Es verdad que aún así vamos a sufrir seguramente por no descender, pero entre las cesiones y los fichajes que hemos hecho creo que estoy bastante contento con esta plantilla, así que vamos a ver si es lo suficiente esto para podernos quedar otro año más en la Premier League, que al final es el objetivo de esta primera temporada. Vamos a verlo. Pues a mitad de temporada, chicos, las cosas que no van del todo bien. Es verdad que el Middlesbrough y el Ipswich Town van por detrás de nosotros y bastante mal, pero estamos en descenso actualmente a 4 puntos de Leeds United, así que la cosa está complicada. Por suerte Brighton, West Ham y Leeds no están del todo lejos y podrían seguir en esa lucha por el descenso, pero mucho tenemos que mejorar y muchas victorias hay que sacar para quedarnos en la Premier, La verdad que está complicado y mucho, o sea, es que ya lo veis, O sea, hay literalmente 2 equipos que están en otra liga, luego estamos nosotros y luego hay 4 que van un poco mal, pero tampoco te creas tú que tan mal. Y sinceramente dudo mucho que estos 3 equipazos, como son Leeds, West Ham o Brighton, vayan a perder más partidos que nosotros a la segunda vuelta, así que la cosa está difícil. Y tenemos nuevo fichaje en este mercado invernal porque básicamente Given, que ya sabéis que estaba cedido desde el United, uno de nuestros centrales, se ha lesionado, se ha roto el cruzado, se pierde toda la temporada, así que necesitamos un central nuevo. Given ha vuelto al United y hemos traído a Ashley Phillips, el pedazo de central jovencito del Tottenham, por apenas 11 millones, terminaba contrato, no estaba renovando con el Tottenham y la verdad que tenemos un fichaje creo que bastante bueno para la plantilla, porque como ya veis ahora mismo pues teníamos ahí un central de 73, con Phillips es verdad que tampoco mejora mucho la media porque son 64, pero es un central con muchísimo potencial que en el Tottenham no estaba teniendo minutos, tampoco estaba cedido, terminó el contrato en un año, así que creo que es un fichaje bastante bueno. Y otro fichaje que vamos a traer en invierno, Bissouma, que en el Tottenham tampoco estaba jugando, un jugador ya con experiencia, es verdad que tiene 30 años, pero tiene muy buena media para hacer buena rotación en el medio y ahora mismo necesitamos calidad, necesitamos experiencia, necesitamos gente con media que ya haya estado aquí en la Premier para intentar pelear esta segunda parte de la temporada, porque si no nos vamos para segunda, señores. Así que Ipswich Bissouma, por a menos, solo 6 millones, señores. 6 millones por Bissouma. Y tenemos una marcha también en invierno, la verdad que está siendo un invierno movido y mira que normalmente no solemos hacer muchos movimientos, pero tenemos un jugador que es Kane que ha pedido marcharse, 8 millones sacamos por él y nos tocará traer un lateral derecho porque no tenía minutos y quería irse, así que solo tenemos a Van Ewijk, toca fichar a alguien. Pues ya tenemos recambio para el lateral derecho, Denso Cassius, que viene desde la liga holandesa por apenas 11 millones, si no recuerdo mal, fichaje muy baratito y con él pues hacemos recambio con el lateral que se acaba de ir, así que tenemos nuevo lateral derecho, además también holandés como Van Ewijk, y vamos a ver si lo suple bastante bien para esa rotación. Ah, bueno, espérate, que acabamos de eliminar al Newcastle de la FA Cup, señores, gol de Gabriel Jesús y de Sakamoto, y acabamos de echar a Newcastle de la Premier, o sea, vamos en descenso, pero toma eliminación. Y espérate tú que pasamos otra ronda más de la FA Cup, señores. 3-0 frente al Hull City. Ojito con esta FA Cup porque estamos sufriendo mucho en la Premier, pero bueno, la verdad es que ha mejorado bastante en este último mes. De hecho, en este mes de enero hemos mejorado tanto que, como veis, estamos a un punto del Leeds, porque ganamos al Ipswich Town, luego creo que también ganamos frente al Bournemouth, y si no recuerdo mal, creo que sacamos un empate frente al Crystal Palace. Entonces, no está nada mal, el mes de enero que hemos hecho. Bueno, de hecho, aquí lo vais a ver. Empate frente al Brentford, empate frente al Crystal Palace, victoria contra el Newcastle en Copa, luego perdimos contra Chelsea y contra el West Ham, pero ganamos al Ipswich Town. Y ahora en febrero, pues oye, victoria frente al Bournemouth. Es verdad que perdimos 1-0 contra el City, que es normal, pero le acabamos de ganar 3-0 al Hull City, así que cuidado, porque si seguimos con esta buena dinámica, puede que nos podamos salvar. Y bueno, en este mercado invernal, que ya sabéis, ha ido Kane por 8 millones, hemos fichado a Denso Cassius por 11, hemos vendido a Victor Thorpe por 6 y hemos traído a Bissouma por 6,5. Y luego además también tuvimos que mandar a Given de nuevo al United y hemos traído a Ashley Phillips por 11 millones. Así que, bueno, un par de refuerzos en invierno que esperemos nos den la salvación. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, señores, quedan apenas 3 jornadas para terminar la temporada. Estamos por delante del Leeds United. Como veis, hemos conseguido remontar en esta segunda parte de la temporada. No sé cómo, pero hemos sacado resultados buenísimos. Y tenemos partido frente al Leeds. Si el Leeds nos gana, se pone con 32 puntos y aún tendrían posibilidades de salvarse. Pero si ganamos al Leeds, señores, somos equipo de la Premier el año que viene y mandamos al Leeds a segunda. Así que, chicos, vamos allá. No puede jugar Nuama por lesión. Entra Sakamoto, buen nombre, la verdad, increíble nombre.
Y chicos, con este 11 que la verdad, pues oye, la entrada de Bissouma parece que ha tocado bastante al equipo. Parece que Phillips también lo ha hecho bastante bien esta segunda parte de la temporada. Algunos jugadores que han subido de media también, yo creo que se ha notado el poco a poco que han ido subiendo de media. Señores, ganamos 1-0 al Leeds United con gol de Devine. Y chicos, nos salvamos del descenso. El año que viene continuaremos en la Premier League. Madre mía, tú. Madre mía, qué sufrir. Ya está, chicos, nos salvamos desde el descenso. De hecho, incluso hemos quedado en el puesto 15. Hemos adelantado al final al Fulham y al West Ham porque conseguimos sacar un empate también la última jornada. Y el Leeds que se va para segunda, chicos. Así que, vaya salvada, machada, porque a media temporada la verdad que pintaba muy mal. Y la verdad, una FA Cup en la cual lo hemos hecho muy bien. Conseguimos llegar hasta la ronda número 5. Nos eliminó el United, pero la verdad que estuvo bastante bien. Y en la Carabao Cup, pues bueno, la verdad es que nos quedamos ahí en la ronda 3. Nos eliminó el Tottenham, pero bueno, la verdad que las copas nos daban un poquito igual esta temporada. Máximo goleador, cómo no, Gabriel Jesús, que ha hecho una buena temporada. La verdad que sus goles nos han ayudado a quedarnos en la Premier. Veremos el año que viene y la cosa mejora un poco. También a Sante, que han metido 9. Ojo con Devine, esa cesión, más 4 de media, 6 goles, 4 asistencias. Nos ha ayudado mucho este chaval. Obviamente quedárnoslo es prácticamente imposible, vale 43 millones, es prácticamente imposible y dudo mucho que nos lo vuelvan a ceder. Pero Alfie Devine, la verdad que brutal, la cesión suya. Nuama también, buenos números y buenos partidos. Lástima que ahora está lesionado. Tyreek George no está mal, también ha subido 3 de media. Veremos el año que viene nos vuelven a ceder o no. Luego Uguchuku solo ha subido 1 de media, pero no está mal tampoco. Rudone ha subido 2. Badiashile, creo que buen fichaje, ha subido 3 de media. Por aquí Bobby Thomas también más 2. Van Ewijk más 2. Batsetic no ha jugado tanto, pero aún así más 3 de media para el español. Quizás el año que viene volvemos a traerlo cedido, si podemos. Y luego por aquí Rashworth, fichajazo con la portería, sí que hemos acertado de pleno, 80 ya de media, ha subido 4, o sea que brutal, este tío se tiene que quedar sí o sí. Outara también, brutal la cesión con ese más 4, increíble. Así que muy contento por algunos jugadores de este equipo que han ido subiendo ya poquito a poquito. Vamos allá con esa segunda temporada donde continuaremos de momento en la Premier League. Pues ya en esta segunda temporada volvemos a tener 100 millones de presupuesto, ya que hemos conseguido mantenernos en la Premier League salvándonos del descenso, pero tenemos un pequeño problema y es que claro, teníamos bastantes cedidos el año pasado. Además de eso, hemos tenido alguna que otra venta de algún jugador y como veis no tenemos prácticamente recambios. O sea, nuestro 11 inicial sí que lo mantenemos, aunque nos falta un lateral izquierdo titular y también un banda izquierdo titular. El resto sí que más o menos aguantan, pero nos faltan muchos suplentes, chicos. Nos falta un medio centro más, nos falta otro banda izquierdo, nos faltaría también pues seguramente algún otro central, otro lateral izquierdo, bueno, faltan muchas cosas en el equipo y con esos 100 millones vamos a ir a fichar, así que a ver qué encontramos para poder mejorar la plantilla y este año no sufrir tanto. Pues ojito con el primer fichaje de la temporada porque Jayden Philogen, este banda izquierdo inglés que incluso llegó a sonar hasta para el Barcelona, estaba en Ipswich Town, que ahora está en segunda división y hemos dicho, oye, vente para aquí, con esos 80 de media que tiene, teníamos la opción de volver a traer a Tyreek George cedidos del Chelsea, pero sinceramente creo que quedarnos a Philogen ya en propiedad puede ser una muy buena opción por apenas 23 millones, es una auténtica ganga. Y vamos allá con el segundo fichaje, también desde segunda división, esta vez desde el Leeds, que había descendido, traemos a Noah Okafor, un segundo delantero, para que en la rotación Gabriel Jesús pues pueda tener ese descanso que necesita y tengamos un delantero que nos asegure goles. Además puede jugar por banda izquierda, también puede jugar incluso en la media punta, así que el suizo que se viene para el Coventry. Y ojo con este porque es fichajazo, se viene Harman también desde el Burnley, también desde segunda, 80 de media para reforzar ese lateral izquierdo, fichaje increíble que mejora muchísimo la media del equipo y la verdad es que estamos haciendo fichajes todos baratitos porque este justamente han sido 19 millones, Okafor fueron 11, o sea, estamos todos sacando jugadores con buena media, con experiencia, de equipos de segunda que han descendido y oye, nos estamos montando un equipo muy, pero que muy top, ojito. Y tenemos otra nueva llegada, y ojo con esta llegada porque es top, es una cesión desde el Chelsea y es Aaron Anselmino, el argentino que no tiene minutos en el Chelsea, le están buscando un equipo y oye, aquí viene a ser titular, señores, va a estar cedido una temporada y el argentino aquí va a poder tener minutos, va a poder subir de media y oye, quién sabe, si en un futuro tenemos dinero, a lo mejor hasta nos lo podemos quedar, pero de momento viene como cedido y la verdad es que es un auténtico fichajazo. Y otra más que se viene, señores, vuelve Alfie Devine, que lo ha hecho increíble, el mediapunta del Tottenham. La verdad es que no pensaba que nos lo volvieran a ceder, porque ya tiene 81 de media, creo, pero el Tottenham parece que de momento aún no lo quiere, así que nos lo quedamos otra temporada más, y Alfie Devine que seguirá mejorando en nuestro equipo, y así tenemos a este pedazo de mediapunta, que la verdad que lleva 2 temporadas, o mejor dicho, una temporada muy buena con nosotros, así que repite. Como repite también Batsetic, señores, que vuelve el español desde el Liverpool para reforzar nuestro medio de campo otra temporada más cedido.
Y ojito con esta ganga que me he encontrado por el mercado buscando también en segunda división. Es que en el Watford está Irankunda, señores. Un jugador que tiene muchísimo potencial, el australiano. Y es verdad que por la derecha ya tenemos un jugador que se supone que tiene que jugar bastante y que es muy bueno, pero es que no podía no traerlo, señores. Por 19 millones es que tenía que traerlo, sí o sí. Pues ahora sí, terminamos el mercado de esta segunda temporada y la verdad es que ha sido un mercado espectacular. Hemos traído a Aaron Anselmino cedido, 78 de media y bueno, vale 30 millones. Yo creo que va a ser una muy buena temporada para el argentino, que de hecho viene cedido 2 temporadas, no solo una, o sea que va a ser espectacular. Bachetti que vuelve al equipo también cedido otra temporada y por aquí pues hemos traído también a Divine que vuelve de nuevo al equipo, así que veremos si esta temporada nos sigue mejorando el equipo y sigue mejorando también de media. Hemos hecho por aquí un par de ventas con Sakamoto, con Weldenfen, Tomás Asand y luego los fichajes que la verdad que han sido top, nuevo Okafor por apenas 11 millones cuando vale 15, Harman también 19 millones cuando vale 23, Irankunda 19, Filogen 23, o sea, la verdad, brutal los fichajes que hemos hecho, aprovechando que eran de equipos de segunda y además también que algunos incluso terminaban contrato. Y se nos queda un 11 que, hombre, pues para luchar por la Premier yo creo que de momento no, pero sinceramente creo que tenemos mejor equipo que muchos equipos de la parte baja. Al menos el equipo está bastante equilibrado, incluso también con lo que viene siendo pues el banquillo y está muy bien, ¿eh? O sea, luego a lo mejor la temporada no va tan bien, pero el 11 es brutal, o sea, confío muchísimo en este equipo, en que este año, obviamente yo creo que en Europa aún no, pero que no sufriremos y vamos a ver si podemos quedar por mitad de tabla, así que vamos a verlo. Pues madre mía, se ha mejorado el equipo, señores. Estamos a mitad de temporada ya en enero y vamos en el puesto número 8 con 30 puntos, bastante tranquilitos, ¿eh? O sea, muy bien la mejora del equipo, incluso por delante de Arsenal, Chelsea, Brighton, o sea, bueno, está siendo una temporada increíble. Bueno, el Bournemouth y el Leicester City que parece que van a descender prácticamente sí o sí. Y luego aquí que se la van a jugar entre Brentford, West Ham, Sunderland, parece que Everton, Forest, están por ahí abajo. Pero nosotros muy chill, muy tranquilos, ¿eh? O sea, realmente mejora increíble del equipo. Y chicos, tenemos incorporación en invierno porque Bacetic ha vuelto al Liverpool. Nos lo han quitado porque decían que no tenía muchos minutos, así que hemos dicho, sí, bueno, pues vamos a ir a fichar a Ethan Ampadu, señores del Leeds, que está en segunda. Les vamos a quitar a otro jugador, sí, lo sé, es lo que hay, pero es que termina contrato el año que viene y por 19 millones tenemos un mediocentro defensivo de 81 de media, o sea, viene a ser titular literalmente y es un auténtico fichajazo y es que es una ganga, señores. Y ahí está, chicos, Ampadu que entra en el medio campo ahora con Uguchuku y la verdad es que me parece un fichaje brutal. De hecho, fijaos los playstyles que tiene como 7 playstyles, 81 de media, puede además jugar de central si es necesario, o sea que, bueno, yo creo que espectacular mejora y con esto yo creo que vamos a ir hasta el final de temporada, así que ojito con el equipo porque están ya prácticamente todos por encima de los 80 de media. Mejora muy buena del equipo que se nota, vamos a ver, sí, oye, imagínate que conseguimos meternos en puestos europeos. Vamos a verlo. Pues espérate, porque en este mercado invernal no pensábamos vender nada, pero se nos marcha Uguchuku. Nos ha llegado un ofertón del Crystal Palace de 52 millones prácticamente por el mediocentro francés. Y nos toca vender, señores, ya sabéis que tenemos que hacer ventas importantes. Si vienen equipos pues mejores que nosotros, el Crystal Palace es un equipo que está en Europa y además han venido con un ofertón increíble. Por un jugador que vale 30 y algo millones nos han dado 52 prácticamente. Así que tocaba vender, tocaba aceptar, dura venta, además a mitad de temporada porque es un jugador importante, pero tocará buscar su reemplazo. Pues ya tenemos al reemplazo de nuestro queridísimo Uguchuku. Se viene un jugador del Boro, del Middlesbrough, un jugador de 26 años, de Costa de Marfil, Diomande, que bueno, viene para reforzar el medio de campo, tiene menos media obviamente que Uguchuku, pero nos ha salido bastante barato, 15 millones y puede mejorar un poquito de media, así que apostamos por él, sobre todo a futuro, a ver si nos sube bien. Pues señores, hacemos historia en nuestra segunda temporada en la Premier y es que hemos hecho 59 puntos. Nos hemos quedado justo a las puertas de entrar a la Conference League, justamente por detrás de Crystal Palace, que es el equipo que nos ha quitado Guchuku, y tendríamos una posibilidad de ir a la Conference si van 5 en la Premier a la Champions, cosa que ahora mismo no podemos saber, pero en el caso de que fueran 5 a la Champions, o fuesen 2 a la Europa League, porque otro equipo hubiera ganado pues la FA Cup, en este caso, pues tendríamos una mínima posibilidad de la Conference. Igualmente, aunque no vayamos a Europa, creo que es una temporada increíble. Hemos quedado por encima del United, del Brighton, del Newcastle, del Chelsea. O sea, es un temporadón increíble. Y han acabado bajando Sunderland, Bournemouth y Leicester City. Así que, bueno, quizás podemos cazar a algún jugador de esos 3 equipos y de la parte baja. Y ha acabado ganando, pues el City.
Y ojito porque hemos tenido resultados muy buenos, ¿eh? Como veis hemos conseguido empatar 2-2 contra el City, también hemos empatado contra el Arsenal en la última jornada, hemos tenido alguna victoria también bastante chula, creo que, bueno, ganamos al United 1-3 en Liga, así que también victorias bastante top, empatando contra Chelsea, empatando contra Liverpool, ojo que a los equipos grandes les cuesta bastante jugar contra nosotros, así que hemos tenido resultados durante la temporada muy pero que muy buenos. Y Gabriel Jesús, que vuelve a ser el máximo goleador del equipo, señores. El brasileño está que si sale 14 goles, 11 de Bissouma. No me expliquéis esto cómo ha pasado, pero ha pasado. Divine ha subido 3 de media, 7-7. La verdad que este tío me encantaría poderlo fichar en un futuro si acabamos entrando en Europa. Ahora de momento es imposible porque vale 58 millones ya. Dudo mucho que la próxima temporada nos lo vuelvan a ceder, pero aún así tengo una segunda opción que no os la esperáis y que creo que os puede gustar bastante. Luego tengo a Nathan Ampadu por aquí que ha metido 6 goles, Okafor también 6 golitos, Filogen primera temporada ha subido 2, 11 asistencias, creo que muy buen fichaje el de Filogen, así que ni tan mal. Muamá ha subido ya 3 de media, Irankunda también ha subido más 2, Van Ewijk más 2, Anselmino en sucesión primer año 3 puntos de media, brutal, y encima se va a quedar otro año más, así que ya tenemos un central con 81 de media, joven que va a seguir subiendo y progresando. Creo que muy bien, la verdad estoy muy contento con el equipo. Rashworth también ha subido otros 3 de media, Badiashile también más 2, así que increíble. Cassius incluso, lateral derecho, ha subido 4, Ashley Phillips ha subido 3, muy bien chicos, la verdad que muy contento con el equipo, así que vamos a por esa tercera temporada donde vamos a ver si de suerte estamos en Europa y si no, pues no pasa nada y vamos a seguir mejorando el equipo como podamos. Señores, cine absoluto, estamos en la Conference League, eso sí, nos piden ganar la Copa, pero han ido 5 equipos de la Premier a la Champions y nuestro séptimo puesto se convierte en un puesto europeo, así que desbloqueamos el poder gastar un poquito más en los jugadores y encima vamos a estar por primera vez ya en la tercera temporada en competición europea, chicos. Se viene mercado espectacular, vámonos. Ojito con este fichajazo la tercera temporada, sí, no estáis viendo mal, acabamos de fichar a James Maddison para el Coventry City en Europa, el Euro Coventry. ¿Y por qué dirás tú? Bueno, pues porque señores y señores, Maddison es canterano del Coventry City, 31 años, ya se retira del Tottenham, se marcha de ahí y ha dicho, oye, pues antes de retirarme me quiero volver al equipo de donde yo salí, al equipo de mi pueblo y encima jugando en Europa, así que viene a ser el mediapunta, el crack, el capitán, el hombre que nos dé goles y asistencias como panes, que tire las faltas, los corners, que lo tire absolutamente todo y que nos haga triunfar en la Conference League de momento y veremos si más adelante en Europa también. Pues primera venta de la temporada importante, se marcha Bissouma al fútbol francés, la verdad es que lo fichamos muy barato en su momento y ahora pues le sacamos, bueno, 13 millones, creo que no está nada mal, es una buena venta, además tiene ya 31 años y en su posición creo que podemos buscar algo quizás un poquito más joven. Pero esta venta sí que es la más dolorosa de la temporada, señores, nos fichan a Rashworth, nos fichan a nuestro porterazo de 83 de media, una auténtica oferta irrechazable y además lo vendemos por casi 70 millones. Venta espectacular, de momento la más grande del club hasta el momento y con ese dinero nos va a tocar buscar un portero de garantías para competir en Europa. Así que vamos a ver qué encontramos, pero Rashworth que se marcha al Aston Villa. Señores, ya tenemos nuevo portero, nos hemos ido a la segunda división y es que el Bournemouth descendió la temporada anterior y como han descendido y nosotros estamos en Europa, pues hemos ido a robarles el mejor portero de segunda división, señores. Elia Caprile, el italiano de 83 de media, que oye, por 50 millones nos lo hemos traído, la verdad que compra bastante cara, pero creo que vale la pena, porque es joven, porque aún tiene media, más o menos la misma que Rashworth, así que fichaje espectacular y nos traemos al mejor portero de segunda división, que obviamente con la media que tiene es portero de primera, y creo que además cualificadísimo para jugar en Europa por un precio excelente, así que tenemos porterazo, y por suerte hemos podido suplir bastante bien a Rashworth después de esa pedazo de venta. Pues señores, vaya ganga y vaya fichajazo acabamos de hacer, volvemos a segunda para quitarle al Sunderland a Habib Diarra, señores, fichajazo espectacular, 83 de media, 24 años, termina contrato el año que viene y nos ha salido por 43 millones, así que tenemos otro nuevo mediocentro que es ya, bueno, de otro planeta si hablamos de los mediocentros que teníamos ya en el equipo, fichaje totalmente espectacular. Pues vamos allá, vamos a ver qué hemos hecho en este mercado. Como resumen, hemos fichado a Leif Davis, señores, lateral izquierdo desde segunda de Ipswich Town, 2,5 millones más el intercambio de un jugador por un lateral izquierdo que viene a ser suplente, pero ya con muy buena media, el inglés. Luego también varias ventas de varios jugadores que ya no nos servían, ojo de Dotsie por 10 millones y creo que otro jugador para ser suplente de Filogen por la izquierda, muy buen fichaje desde el Southampton, también desde segunda división. Luego la venta de Bissouma, el fichajazo de James Maddison, que obviamente lo hemos reconvertido a media punta y ha subido uno de media, así que brutal porque nos ha salido por apenas 17 millones. Diakité, que se lo hemos quitado al Bournemouth, centralazo, 37 pedazos de millones por este pedazo de central.
Y también les hemos quitado al portero, así que la verdad que al Bournemouth les hemos hecho un buen apaño, pero es lo que hay, chicos, han bajado a segunda, hay que aprovechar. Al Sunderland les hemos quitado a Javid Diarra por 43 millones, cuando vale 58, increíble, ahora solo nos hace falta reconvertirlo a pivote defensivo. Luego, la gran venta, señores, Rashworth por 66 millones, 85 de media, hemos fichado por 50 Caprile, que yo creo que a lo mejor a futuro puede subir hasta más, así que creo que mercado totalmente impresionante. Es que fijaos qué 11 se nos queda, señores. Gabriel Jesus aún ahí arriba, con Maddison ahora por detrás, Filogen por una banda, Nuamá por la otra, Ampadu con 82 y Diarra con 83, Harman por aquí, Badiashile con Diakité, Banegui, Capril en portería y luego en el banquillo, fíjate, jugadorazos como Edochi, Okafor, Irankunda, que para salir de revulsivos son impresionantes, Rudoni, Grimes, que por cierto es su última temporada, ya se retira, Diomandé, Karius, Anselmino también por aquí, Leif Davis, Phillips, o sea, sinceramente creo que es plantilla para poder ganar la Conference League o como mínimo llegar a la final, te diría. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Pues increíble, a mitad de temporada estamos cuartos en la Premier. Esto es espectacular, 36 puntos, muy lejos obviamente de luchar la Premier, pero estamos en puestos Champions. Obviamente queda toda la media temporada, pero este equipo está haciendo ya una temporada totalmente histórica para el club. Y en la Conference, como no era de otra forma, pues terceros, chicos. Hemos ganado 5, empatado 1 y la verdad es que brutal. Pasamos entre los 8 primeros, así que perfecto, nos saltamos esa ronda de playoff y vamos a la siguiente directamente. Y creo que junto con Girona y Frankfurt, los equipos más fuertes con los cuales seguramente nos jugaremos esta Conference League en la que esperemos llegar a la final y ojalá ganarla. Vamos a ver si podemos hacerlo o no. Y ojito que hemos llegado a nuestra primera final en esta reconstrucción del Coventry, señores. Final de la Carabao Cup frente al United en Wembley después de eliminar en semis al Crystal Palace, el equipo que nos quitó Guchuku, después de eliminar al Chelsea en cuartos de final, también por aquí al Brighton 3-0, en la ronda 3, 1-3 al Brentford, y la verdad es que hemos hecho una run increíble y vamos a ver qué podemos hacer contra el United. Obviamente muy complicado, obviamente favoritos ellos, pero señores, vamos a soñar. Vamos allá, chicos. No puede jugar Badiashile por lesión. Lástima porque perdemos a uno de nuestros mejores centrales. Por suerte, pues tenemos ahí a Anselmino. También está tocado Nuamá. Así que, bueno, se van a perder esta final. Una pena, pero ganamos nuestro primer título de forma épica frente al United. ¡Sí, señor! 1-0. Madre mía, gol de Harman en el 85. Bueno, sale tocado Okafor, roja de Banegui y aún así con uno menos les hemos metido en el 85, tú. ¡Ostras, qué locura, señores! Le acabamos de ganar una copa al United. Flípalo tú, como cuando ganó el Crystal Palace. Bueno, espérate que en la FA Cup acabamos de pasar otra ronda más. Nos acabamos de cargar al Tottenham en la prórroga. Y creo que estamos ya, no sé si en semis o en cuartos. Pero ojo, este equipo en las copas, ¿eh? O sea, somos los reyes de las copas. Madre mía, tú, que nos acabamos de cargar al City de la FA Cup en las semifinales, señores. 3-1 le acabamos de meter. Gol de Diomande de Diarra y doblete de Diarra. Madre mía, señores, ¿qué pasa con este equipo en esta tercera temporada? O sea, qué locura estamos haciendo. Y chicos, estamos en las semifinales de la Conference League. 2-2 quedamos en el primer partido de Inglaterra, nos toca venir a Montilivi y estamos a 90 minutos de estar en la final también de la Conference. Aparte de ya en la final de la FA Cup y aparte de haber ganado ya la Carabao Cup. O sea, esta temporada está siendo, de verdad, no tiene ningún tipo de sentido lo que estamos haciendo. Vamos a ver si estamos en la final de la Conference. Pues no. Pues no, señores, nos quedamos sin final europea, nos ha ganado 2-0 el Girona, pero bueno, aún así, temporadón, llegando prácticamente hasta la final, casi, no pasa nada, nos queda la final de la FA Cup. Pues segunda final de Copa frente al Leeds United, que viene de eliminar al United en penaltis, señores, 5-4, así que vienen bastante fuertes ellos también, pero la mística de nosotros ya hemos ganado una Copa, cuidado, es verdad que venimos después de esa eliminación europea que ha dolido bastante, pero es que confío mucho en este equipo, señores, ganamos nuestra segunda Copa de la temporada, ¿sí o no? 2-1, señores, ganamos. Golitos de Irankunda y de Gabriel Jesus, chicos. Y levantamos la segunda copa de la temporada. ¡Qué locura! Doblete de copas en Inglaterra. Esto es complicadísimo de hacerlo. O sea, aparte de los partidos europeos, los partidos de la Premier son una cantidad de partidos increíbles. O sea, hemos jugado prácticamente casi todos los partidos de la temporada, excepto la final de la Conference. Pero el resto, o sea, hemos jugado todos los partidos menos uno, que era la final de la Conference League, que no hemos llegado. O sea, qué locura lo que acaba de hacer este equipo. Y es que además de estas copas, hemos quedado terceros en la Premier League. O sea, ¿qué es esta temporada? El City, como veis, a años luz del resto. Pero es que hemos quedado por delante del Liverpool, bueno, es que el único equipo que ha quedado por delante de nosotros es Chelsea y City. O sea, luego el Brighton también, de temporadón, se ha metido en Champions. Locura absoluta. Y vamos a ir a la Europa League sí o sí, porque habíamos ganado la FA Cup, pero es que vamos a ir a la Champions. O sea, esto es una barbaridad, señores. Es verdad que puntuación muy floja. O sea, que creo que nos hemos metido en Champions porque el resto de equipos han hecho muy mala temporada. Entre ellos Arsenal, Newcastle,
Spurs, Liverpool, United también mismamente, Aston Villa han hecho una temporada de mierda y eso se ha sumado a que nosotros lo hemos hecho bastante bien y la verdad es que, no sé, increíble, la verdad. Y es que encima la Conference League la ha perdido el Girona, o sea, ha llegado a la final frente al Frankfurt y han palmado, así que nos han eliminado en semis para nada después de haber eliminado nosotros al Lens 1-4, después de haber eliminado al Besiktas 6-3 y después de haber hecho pues ese tercer puesto que la verdad que ha sido brutal. Aún así, temporada descomunal de este hombre, señores. 62 partidos jugados, 35 goles de Gabriel Jesús. Qué locura con 32 años, de verdad. O sea, ojalá se retire aquí en el equipo y no se marche nunca. Diarra, fichajazo también, 13 goles, 7 asistencias. Philogen, 13 goles, 11 asistencias, brutal. Madison, 12 goles, 16 asistencias. James Madison, nuestro capitanísimo, que se va a quedar aquí hasta que él quiera y se retire. Diomandé también con ese +3, fichajazo. Irankunda con esa +4, porque la verdad es que ha estado bastante lesionado Nuamá, como veis, menos partidos por las lesiones que ha tenido. Irankunda le está comiendo la tostada, ojito. Luego Cafor también con 6 golitos. No sé, la verdad que increíble, ¿eh? Los fichajes que hemos hecho, aprovechando muy bien el descenso de algunos equipos a segunda división. Estamos sabiendo encontrar esa calidad y esos jugadores clave, insignia de esos equipos que descienden. Y la verdad es que estamos haciendo un auténtico equipazo con jugadores, o mejor dicho, fichajes bastante baratos. Aaron Selmido, que va a tener que volver al Chelsea. A mí me encantaría quedármelo, sinceramente, otro año más, pero va a ser bastante caro y muy complicado. Edochie también, que ha subido 3, Caprile ya está en 85, Ashley Davis ya ha subido 82. La verdad que estoy contentísimo con este equipo, pero vamos a ver qué pasa en la cuarta temporada, donde vamos a estar ya compitiendo en la Champions, así que tendremos mucho más presupuesto y ahora ya podemos fichar un poco más o menos lo que nos dé la gana. Se nota el dinerito de la Champions porque tenemos 138 millones esta temporada. A ver en qué los utilizamos para mejorar el equipo, porque la verdad que la plantilla que tenemos es que estoy muy contenta con ellos. O sea, la verdad es que cambiaría poco, ¿eh? Quizás mejorar, pues no sé, la posición del central, quizás la del lateral derecho o incluso el banda derecho, pero es que Irankunda viene de hacer una temporada muy buena y la verdad me gustaría ver qué es capaz de hacer este equipo. Bueno, pues en Champions, ¿no? La verdad es que después de haber hecho el temporada que han hecho, ¿cómo no confiar en ellos? No quiero hacer muchos cambios. Obviamente, si tenemos alguna oferta de algún equipo grande por alguno de nuestros cracks, pues tocará vender. Pero es que, no sé, prefiero confiar y no cambiar mucho el equipo, o quizás mejorar algo del banquillo, que no ponerme a hacer 20.000 fichajes de super mega cracks por mucho dinero que tengamos. Así que, bueno, miraremos a ver las opciones que tenemos en el mercado, a ver si hay algo que sea una pedazo de ganga y que no podamos decir que no, pero yo a lo mejor intento no tocar mucho el equipo para ver qué hacen esta temporada, así que a ver cómo va el mercado. Bueno, señores, creo que este fichaje ahora mismo no lo estaréis entendiendo. Dirás, Mave, se te acaba de ir la cabeza, ¿qué haces fichando a Franco Mastantuono? Para el Coventry City, es verdad que estás en Champions, pero ¿qué haces? ¿Se lo has quitado al Real Madrid? ¿Por qué has hecho un fichaje irrealista? No, a mí no me echéis la culpa, yo no he hecho un fichaje irrealista. Dentro de este contexto es realista, porque es que está en segunda división Mastantuono, está en el Brentford. El Brentford descendió a segunda y Mastantuono está en el Brentford. Encima termina contrato el año que viene y lo hemos fichado por 95 millones, porque nos han fichado a Nuamá por 70. Y con ese dinero más el que teníamos, pues hemos salvado a Mastantuono de segunda división y se viene al Coventry a, bueno, pues jugar en la Champions. Vaya locura de mercado en esta cuarta temporada que hemos estado en Champions. Hemos traído cedido a Joshua Sean-Pong para, bueno, ser nuestro cuarto central desde el Chelsea. Y, bueno, venta de Rudoni por 9 millones. Nathan De Cat como cuarto mediocentro desde, bueno, el Anderlecht por 27 millones, ahí para que suba de media. Chris Rigg, 28 millones, baratísimo porque terminaba contrato para que sea el suplente de Madison y quizás a futuro el gran crack en la media punta. Badiashile, vendido por 30 millones al Liverpool, al final ya no subía de media y con ese dinero hemos ido a por Nobel Mendy, que sube bastante y tiene mucho potencial, el central del Rayo. Luego Nuamá, la gran Berta, por 70 millones, la verdad que le hemos metido alguna tongada al Aston Villa. Y hemos dicho, bueno, el City nos ha quitado Diakité por 75 millones, pues con esos 75 millones vamos a por Anselmino, que ya estaba en el club, cedido 2 años. Además él se quería quedar, nos lo pidió el año pasado y hemos podido ficharlo. Ha sido difícil porque negociar contra el Chelsea no es fácil, ha sido mucho dinero, pero bueno, ha sido uno por otro. Y luego el gran fichaje de Mastantuono, que bueno, aquí ha sido la fumada padre, 95 millones, lo hemos salvado de jugar en segunda, Mastantuono, y vuelve a la Champions con nosotros, pero este fichaje ha sido, bueno, es que una locura, de verdad, o sea, locura. Y es que fijaos el 11 que se nos queda, o sea, este 11 es cine, obviamente no para ganar la Champions, entiendo que para ganar la Premier League aún no, pero ostras chaval, ostras chaval, hay Madison, Mastantuono, Diarra, Philogen, Madison, aura absoluta. Y ojo lo que puede hacer este equipo, señores, vamos a ver, porque es que además el banquillo también es brutal, o sea, cuidado con este equipo. Y vamos a empezar la temporada pues ya jugándonos un título, la Community Shield frente al City que ganó la Premier, así que vamos a ver si empezamos por todo lo alto o si palmamos contra el City, que sería lo más normal.
Y efectivamente palmamos contra el City, palmamos contra Diakite, que justo se ha ido con ellos. Y bueno, pues ahí está, contra el City de momento no podemos competir. Pues a mitad de temporada en el mercado invernal hemos tenido que hacer un cambio y es que Ashley Phillips ha pedido marcharse, así que lo hemos vendido por 55 millones al Liverpool y con ese dinero hemos ido a por Doucouré del Ipswich Town, que tiene 83 de media también, así que creo que hemos hecho un intercambio en donde salimos ganando, aparte de con la misma media, encima ganamos dinero. Una temporada en la que vamos quintos, no está nada mal, la verdad, se nota que tenemos competición europea, que es la Champions, y este año pues cuesta un poco más estar mejor en la Premier, pero aún así está siendo un temporadón porque en la FA Cup, pues bueno, hemos quedado eliminados en penaltis, así que no podremos revalidar el título, pero en la Carabao, chicos, ganamos el primer partido y estamos a un partido de volver a la final, así que veremos si conseguimos llegar o no, y en la Champions, pues oye, terceros, o sea, increíble, primera temporada en Champions, y hemos quedado por encima de equipos como el Bayern, el Madrid, el City, o sea, esto es una auténtica locura, y vamos a ver cómo termina esta temporada, porque está siendo ya totalmente histórica. Madre mía, señores, acabamos de eliminar al Atlético de Madrid de los octavos de final de la Champions, 3-1 en el global, con goles de Diarra y de Gabriel Jesus, señores. Estamos en cuartos. Y chicos, volvemos a repetir final de Carabao Cup. En la FA Cup ya sabéis que estamos fuera, pero en la Carabao tenemos una oportunidad de volver a levantarla, esta vez frente al Arsenal en la final. Y chicos, 2-1, volvemos a ganar. Encima Gabriel Jesús metiéndole gol a su ex equipo. También Harman, señores, volvemos a ganar la Carabao. Sí, señor, tercer título ya de este pedazo de episodio. Bueno, que acabamos de ganar al Madrid el primer partido de los cuartos de final de la Champions. No seremos capaces de eliminar al Madrid de la Champions, ¿no? No seremos capaces, ¿no? Con gol de Davies y de Diarra, madre mía. Lo que está haciendo este equipo en este episodio creo que es de las cosas más heavy, de los episodios más bestias que hemos hecho en este FC26. O sea, qué locura. Pues chicos, lo acabamos de hacer. Eliminamos al Madrid 4-3, empatamos a 2 en Inglaterra, nos marcó Dembélé en el 86, gol de Maddison y Gabriel Jesús. Hubiera sido cine que hubiera marcado Mastantuono ya. Pero, bueno, ha hecho Mastantuono, ha hecho buen partido. Nah, la verdad que no mucho, 6-3, pero aún así, chicos, eliminamos al Madrid. Tú, qué locura. Bueno, pues hasta aquí el sueño de la Champions, porque nos acaba de meter 4-0 el Barça en casa, además, en el primer partido de las semis. Encima se nos lesiona Mastantuono, o sea, creo que peor partido no podría haber ocurrido. Qué auténtica locura de paliza nos acaban de meter, tú. Bueno, ojito que Mastantuono ha sido el jugador de la temporada en la Premier League, cuidado porque... tremendo fichajazo el que hemos hecho y tremendos números tiene que haber hecho para haber ganado este premio en su primera temporada. Temporada en la cual ha sido un poco catástrofe el último mes porque, como veis, nos hemos quedado a un punto de la Champions y es que se nos han lesionado 3 jugadores, Mendy, Mastantuono y Diomande justamente en el último mes, y Mastantuono, que estaba siendo el mejor jugador del equipo, pues ha hecho que empatemos 2 partidos y solo ganemos 1 en todo el mes de mayo y nos hemos quedado sin puesto de Champions, a no ser que vayan 5. Hombre, es un duro palo, pero aún así, para nuestro equipo, estar en Europa el año que viene, y Europa League creo que está bastante bien, pero es duro porque nos hemos quedado fuera de la Champions por apenas un punto, y además es que empatamos justamente el partido contra Chelsea, que fue ya, pues, mala suerte. Y es que en la Champions ganó el Paris Saint-Germain después de, bueno, pues haber eliminado ellos al Bayern, nosotros que nos cayeron 7 del Barça, después de haber hecho épicamente la eliminación al Madrid y también al Atleti, pues, bueno, en esa fase de liga lo hicimos bastante bien, pero luego acabamos cayendo contra un Barça que está intratable. Dicho esto, este año no hemos tenido un gran goleador como otras temporadas, con Gabriel Jesús metiendo 30 y pico goles. De hecho, Diarra ha metido 17 siendo mediocentro, ha subido 2 de media. Y luego Mastantuono, que bueno, supongo que en la Premier League, pues entre los goles, las asistencias y tal y cual, por eso le habrán dado el premio, pero ha tenido una lesión bastante larga. Y la verdad es que, bueno, buena temporada con alguna subida de media. Chris Rigg también subiendo 3 por aquí. Bueno, no está mal, la verdad, pero es verdad que ese último mes con tantas lesiones, pues nos ha fastidiado un poquito. Ojo Caprile, que ya está en 87 también, Nathan de Cat con ese +3, habiendo jugado bastante poco, pero ya os digo, es que el último mes ha sido un desastre, porque se nos ha lesionado Mastantuono, también Mendy, Diomande, no sé, ha sido un auténtico caos, nos hemos quedado sin 3 jugadores, sin 3 pilares bastante importantes, y se nos ha ido la temporada al carajo, así que vamos a por la quinta temporada, a ver si tenemos un poco más suerte con las lesiones. Pues bueno, chicos, en esta quinta temporada se nos ha ido un poco la olla, hemos vendido nuestros 2 delanteros, Okafor y Bassett, y hemos fichado a Branthwaite para mejorar la defensa un poquito más con esos 87 de media que tiene por 49 millones, y hemos fichado a Vito Gyökeres, que tiene 32 años, pero tiene 86 de media, mejora 3 puntos a Gabriel Jesús. Y vosotros diréis, vale, mame, ¿pero por qué he fichado a Gyökeres? Bueno, pues he fichado a Gyökeres porque Gyökeres, antes de ir al Sporting de Portugal,
estuvo en el Coventry. De hecho, creo que Gyökeres, si no recuerdo mal, pasó por el Brighton, no sé si antes o después del Coventry, pero jugó en el Coventry. Creo que una temporada o dos solamente, estuvo poco tiempo, pero he querido traerlo para ver si nos ayuda a levantar la Premier League o algún título importante, ahora que ya está un poco para el retiro, pero que aún sigue teniendo buena media y creo que nos puede ayudar bastante. Así que, al igual que hemos traído a Maddison, que era de la cantera, pues hemos traído a Gyökeres, que jugó aquí en el Coventry hace ya bastantes años. Y bueno, la verdad que el 11 que se nos queda es espectacular, con Gyökeres ahí arriba, Maddison, Mastantuono, Philogen, Diarra, Padu. Bueno, la verdad que el equipo es un auténtico equipazo, chicos. Yo creo que con esto podemos luchar quizás ya por la Premier esta temporada, así que vamos a ver si estos chicos son capaces de hacerlo. Pues señores, a mitad de temporada, por lo que sea, creo que el fichaje de Gyökeres ha funcionado, ¿eh? Estamos líderes con 52 puntos, un partido perdido solamente y un partido empatado. Y en la Europa League vamos a pasar entre los 8 primeros porque hemos ganado 5, empatado 1, quedan 2 jornadas y la verdad es que lo estamos haciendo increíble. Los 2 partidos que quedan creo que son bastante fáciles, así que me da que la Europa League este año pasamos seguro a octavos. Y es que por lo que sea, Gyökeres pues está inflando a goles, pero es que Gabriel Jesús también. Creo que están haciendo una dupla increíble, parece que están rotando guay y el equipo lo está notando y por eso estamos tan bien. Así que vamos hasta el final de temporada y vamos a ver si podemos hacer la épica de levantar la Premier League. Pues señores, final de temporada ya prácticamente y hemos conseguido llegar a la final de la FA Cup, un título que ya habíamos ganado, esta vez frente a Crystal Palace. Vamos a ver si podemos volver a levantar este título. Ahí está, chicos, 2-0 con golitos a Gabriel Jesús, que ya no es titular, pero sigue siendo importante para el equipo y sumamos nuestro cuarto título y vamos a ver si esta temporada hay más. Porque también estamos en la final de la Europa League, chicos. Creo que necesitamos ganar este título ya para finalizar por todo lo alto este episodio. Partido en St. Jacobs Park frente al Newcastle, así que vamos a ver si lo hacemos posible. Vamos allá, señores. 1-3, ganamos al Newcastle. Goles de Gyökeres. Gyökeres doblete y Mastantuono para darnos nuestro primer título europeo con el Coventry, sí señor. Y espérate porque no ha terminado todo, chicos. Conseguimos ganar la Premier League, además con 100 pedazos de puntos con este Coventry. Qué manera de terminar el episodio, chicos. 93 goles a favor, se ha notado el fichaje de Gyökeres y qué diferencia con el resto de equipos, ¿eh? Lo hemos conseguido. Faltaba ese delantero que nos diese un plus porque Gabriel Jesús en estas últimas temporadas no estaba consiguiendo esos números de delantero tocho y parece que con Gyökeres pues lo hemos hecho y ahí está. Solo 2 partidos perdidos, 4 empatados, 100 puntazos y una temporada en la cual hemos ganado la FA Cup cargando unos equipos como el Arsenal, también al Forest, también por aquí al Liverpool, al Blackpool y una Carabao que bueno, pues no ha podido ser porque si no recuerdo mal creo que caímos bastante temprano, una lástima, nos eliminó el City a las primeras de cambio, pero una Europa League espectacular en la cual hemos ganado al Newcastle, después de eliminar al United 3-2, después de eliminar al Girona 5-3, después de eliminar al Sparta de Praga 6-0 y de haber quedado terceros en una fase de liga increíble. Y es que fijaos los números, señores, qué locura. Primera y única temporada de Gyökeres en el equipo, pero hemos acertado de pleno, señores. Casi 50 goles que le ha dado el equipo, bueno, casi no, le ha dado 50 goles al equipo, con 49 goles, una asistencia, 28 goles en Premier, 16 en la Europa League en 14 partidos. Qué auténtica salvajada este tío. Y luego, pues bueno, Philogen llegando a 87 con 18 goles, 10 asistencias. Gabriel Jesús también ha hecho, bueno, un episodio espectacular. Mastantuono llegando a 90 de media, el fichaje random del episodio, pero que en ese momento tenía un buen contexto para poderlo fichar. Luego por aquí Maddison también siendo el eterno capitán, levantando títulos con el equipo de su pueblo, increíble, ¿no? La verdad que Diarra también otro fichajazo que hemos aceptado de pleno, Harman, Rick también otro fichajazo, Irankunda otro fichajazo, Anselmino, Cassius, Nobel Mendy también. Es que la verdad, todos los fichajes que hemos hecho los hemos acertado todos y además muchos de ellos, sobre todo al principio, bastante baratos. Caprile también con esos 89 de media que ha llegado. La verdad que increíble, chicos. Creo que uno de mis vídeos o episodios favoritos este año de los Express o de los reconstruyendo equipos con este Coventry City de Lampard que acaba de ascender hace justamente pues esta semana. Así que espero que os haya encantado muchísimo este vídeo y si es así, pues oye, os agradecería muchísimo que me dejarais un pedazo de like para que hagamos más vídeos como este y dejarme por abajo, como siempre, por los comentarios, pues cuál os gustaría que fuese la próxima reconstrucción de qué equipo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.